Nadie lo va a leer. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Es una mala historia? Si alguna vez has tenido estos pensamientos, no estás solo. El principal hábito que nos impide terminar de escribir, y a veces incluso empezar, son las dudas. Sé perfectamente cómo se siente. Te dices a ti mismo que no vale la pena, que es mejor abandonar el proyecto antes de fracasar. Yo también he pasado por ahí. Hola, soy Gigil. Hoy vamos a hablar sobre esos pensamientos que te generan dudas al escribir, y te daré 3 razones para que, a pesar de todo, termines tu historia. Como siempre digo, no soy profesional, ni pretendo serlo. Empecé a escribir por pura diversión y, al igual que tú, tengo mis dudas y probablemente las seguiré teniendo. Pero hoy quiero compartirte lo que he aprendido en este camino para que no te detengas. Lo primero que hay que entender es que las dudas no se superan de un momento a otro. No es como un interruptor que apagas y ya. Por eso, mi consejo es, simplemente escribe. No esperes a sentirte completamente seguro para empezar. Mejor, elige un momento del día que te guste, ya sea en la mañana o en la noche, cuando todo esté en silencio, y regálate un par de horas. Pero con la regla número 1, en ese tiempo, no pienses en si es bueno o malo, solo deja que las palabras salgan. Ya tendrás tiempo de dudar después, pero ese espacio es solo para tu historia y para ti. No escuches tus pensamientos. Los pensamientos negativos son como el antagonista de tu propia vida. Su único objetivo es impedirte alcanzar tu meta, que es terminar la historia. No los escuches, lo sé, es difícil. Incluso a mí me pasa. A veces sigo pensando que nadie va a leer lo que escribo, que mi historia es mala o que a algunos les va a parecer demasiado cursi o infantil. Pero mi truco para seguir adelante es este. Recuerda películas o series que son realmente malas. Luego piensa en algo que te haga reír de lo mala que es, porque la risa es la mejor medicina contra esos pensamientos negativos. Por ejemplo, los anillos de poder. ¿Saben cuánto dinero gastó Amazon en crear ese somnífero visual? Al menos tu historia es tu idea, no algo escrito usando la creación de alguien más. Eso fue una profanación. Tolkien, no debieron hacerte eso. Así que, si ellos se atrevieron a gastar millones en eso, ¿por qué tú no vas a escribir tu propia historia? Otro punto importante, si no terminas, nunca sabrás si era una buena historia. Termina y comparte para que tu historia finalmente pueda ser leída. No tiene que ser con todo el mundo de golpe. Si te da un poco de vergüenza, podrías empezar mostrándosela a alguien de confianza, como un familiar o un amigo. Pero el primer paso para que alguien te lea es precisamente ponerle el punto final. Esa duda de nadie lo va a leer. ¿Para qué me esfuerzo? Es el hábito más común entre los escritores. Lo que te impide terminar no es tu falta de talento. Es esa frase que te repites en la cabeza una y otra vez. Ese pensamiento es precisamente lo que está haciendo que no avances. Tener dudas es entendible, somos humanos, pero el hábito que no debemos permitir son esos pensamientos repetitivos. Escribir nace de la práctica, es como aprender a patinar. Las primeras veces te vas a caer, eso es seguro. Con el tiempo aprendes a hacerlo mejor, y con el esfuerzo diario hay personas que logran cosas increíbles. Yo no soy experta, todavía me caigo, sobre todo si hay una piedrita atravesada en el piso, pero disfruto patinar. Lo que quiero decir es que nadie empieza con un millón de lectores, ni es bueno desde el principio sin practicar y sin esfuerzo. Tienes que pasar por esas primeras caídas para poder avanzar, y si todavía no te convence lo que hemos hablado, para terminar de escribir de una vez por todas, te doy 3 razones que me encontré y que van más allá de simplemente escribe. El cierre de tu propia idea. Escribir es como tener una conversación. Si dejas el capítulo a medias, es como si te quedaras con algo atascado en la garganta. Al terminarlo y cerrar el capítulo 1, le das orden a tu cabeza. Te permite decir, esta es la base. A partir de aquí, la historia ya no es una mancha de ideas, sino un camino trazado. Validar tu progreso. Subirla a una plataforma, ya sea Wattpad, un blog o simplemente compartirla con alguien, te da una sensación de logro increíble. Ver tu texto publicado, con un principio y un final claros, es el combustible que te motiva a seguir. Además, hay algo muy importante. En el momento en que la subes, dejas de ser alguien que simplemente quiere escribir para convertirte oficialmente en un escritor. El factor feedback. Si dejas tu historia guardada, los personajes solo existen para ti. En cambio, si la subes, dejas que otros los conozcan, que sientan ese nudo en la garganta cuando pase algo triste y que se intriguen por los secretos de tus personajes. A veces, un solo comentario de alguien diciendo, me encantó, quiero saber qué pasa en el siguiente capítulo, es todo el combustible que necesitas para escribir 3 capítulos más. Para finalizar, recuerda esto, escribe para ti. El primer lector siempre debe ser uno mismo.
mismo. Si a ti te emociona lo que escribes, si te hace sentir algo, eventualmente a alguien más también le pasará. Y si te estás preguntando cómo empezar a crear una historia desde cero, en este video de aquí hablo sobre ese tema. Nos vemos en el siguiente video.